Bienvenidos a los Creative Mornings de enero. Este mes vamos a hablar de RISE. Ahora os iré contando un poco más en detalle en qué consistirá el evento de hoy, pero estáis en el primer evento de 2024. Muchos de los que habéis venido a lo largo de estos 2 últimos años estaríais acostumbrados a vernos en otro espacio. Hoy estamos de estreno, así que muchas gracias a los que estáis repitiendo por seguirnos la trayectoria y acompañarnos allá donde vayamos. Y a los demás os voy a contar un poquito dónde estáis, qué es todo esto, para poneros un poquito en contexto. Os cuento. Creative Mornings. Creative Mornings es una iniciativa que se hace a nivel global en 238 ciudades del mundo repartidas en 69 países, ¿vale? Todas las ciudades tenemos algo en común, que es que desde la sede, desde Nueva York, nos pasan 12 temas, cada uno corresponde a un mes del año, y nosotros como ciudad tenemos la misión de abordar el tema de una manera original o como consideremos que se podría tratar a través de la búsqueda de un ponente. Cuando viajéis por el mundo, si os vais de viaje y vais a una ciudad en la que haya un Creative Mornings, veréis muchísimas similitudes con el evento que estamos viendo hoy, porque va a haber desayuno gratis, o sea, si en alguna ciudad os intentan cobrar, os están timando, porque la misión de este evento es que sea siempre gratuito, y vais a tener un desayunito con unos patrocinado por gente maravillosa y luego una ponencia con preguntas y respuestas, ¿vale? El objetivo de esto es que siempre que vengáis recibáis información completamente diferente, conozcáis perfiles distintos, profesiones que no sabíais que existían, en fin, que os llevéis como un aprendizaje interesante, además de conocer a gente también que simplemente sois los asistentes, pero que tenéis ya un elemento en común, que es que os interesa o bien la cultura, la creatividad, o sea, ya hay algo que tenéis todos en común y por lo que habéis venido aquí. Así que si os quedáis luego a charlar, probablemente encontréis muchas cosas guays y podéis hacer amigos, parejas o simplemente compañeros de trabajo. Entonces, ahora os cuento, yo me voy a centrar, como bien sabéis, si estáis todos ubicados, en la ciudad de Madrid, que es donde estamos ahora mismo todos. Y quiero empezar por dar las gracias a los patrocinadores que hacen esto posible. Porque si os estáis preguntando, ¿pero esto por qué se organiza? ¿Tiene que haber algo? ¿Alguien tiene que estar ganando? Pues la realidad es que no gana nadie con este evento, más que toda la gente que confiamos en que es importante dedicar un par de horas al mes a la divulgación, a la cultura, a los encuentros interesantes. Entonces, en primer lugar, le queríamos agradecer muchísimo que nos hayan acogido estos meses que nos hemos tenido que ir de la sede donde estábamos antes a Impact Hub, que encima nos han permitido hacer una cosa chulísima que nunca nos habíamos planteado, que es ir recorriendo distintos puntos de Madrid para acercarnos a otros barrios, porque nosotros antes estábamos en Chamberí, ahora nos hemos venido aquí, el mes que viene nos vamos al Impact Hub de Chueca y en marzo nos vamos al Impact Hub de Prosperidad. Y encima tenemos para 100 personas los 2 siguientes eventos. O sea que eso va a estar fenomenal, así que súper agradecidos con Impact Hub. Simplemente para los que no les conozcáis, contaros que, pues como bien podéis estar viendo, es un sitio de coworking, tienen 5 repartidos en todo Madrid, organizan eventos, también hacen producción de eventos, especialmente cariño en los eventos sostenibles, que aquí todos nos gusta mucho la sostenibilidad y ser buenas personas, y Teresa simboliza bastante eso. Luego podréis hablar con ella, que os juro que, o sea, va a ser quien hable, ¿vale? Esto simplemente es una parte que tengo que hacer obligatoriamente. Y luego también hacen de consultora, o sea que Impact Hub realmente es un pasote, podéis quedaros aquí. Creo que además, si todos habéis venido en transporte público, la mayoría os han hecho un regalo, y si no os lo han hecho, preguntadle a las chicas, porque si habéis venido en transporte público os daban un día gratis en el coworking. O sea que, oye, esto todos son experiencias, regalos, así que si algo falla, tened compasión, porque realmente estáis, de momento solo habéis recibido comida, cafés, regalos, o sea que nada está saliendo mal. Continúo con el resto de patrocinadores que convierten esto en una iniciativa tan guay y tan posible. SiteGround es una empresa líder en hosting web, que lo que hace es patrocinarnos un poquito todos los eventos para tener un mínimo de estructura y poder pues permitirnos tener un poquito de producción, que tengáis unas pegatinas que os parece una chorrada, pero para nosotros es una cosa muy mona. O sea, yo que sé, detallitos que hacemos con todo el cariño para que esto sea mejor. Tenemos a nuestros compis de Visual Materia, que muchos ya les conocéis y sois muy fans, y para los nuevos va a ser una de las cosas que más os llamen la atención de este evento seguro, que es esta pantalla que veis aquí encendida. Realmente está conectada a un iPad que tiene Lara, que está ahí detrás, ¿vale? La podéis ver.
Y Lara lo que va a hacer es dibujar en directo la ponencia de Teresa, con lo cual luego aquí vais a ir viendo un graphic visual recording, vais a ir viéndolo en directo cómo va dibujando las cosas más importantes de la ponencia y luego sirve como recuerdo pues, de lo que hemos vivido hoy, de las cosas importantes, pues si luego queréis decir, ay, ¿qué dijo Teresa que era importantísimo? Pues lo miráis en el mural que nos deja Visual Materia y por supuesto podéis contratar a Visual Materia vosotros en vuestros eventos, en vuestros, o sea, ya sea en un cumpleaños privado o en una cosa de empresa. O sea, el objetivo de todo esto de los patrocinadores es que luego les contratéis, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente especial mimo. Por la parte de Taller de Ideas es un espacio de producción audiovisual en Madrid que era donde hacíamos antes los eventos, que ahora no podemos hacerlo durante unos meses, pero nos siguen patrocinando a nivel poder grabar este vídeo, que es un requisito indispensable de los Creative Mornings, y para que luego Teresa lo pueda tener y todos vosotros podáis ver la ponencia, pasárselo a vuestros amigos y compartirla en redes sociales. 3 Letras Pan y Restor 7 son dos de las personas que os han alimentado hoy y dos de las... Es que no les llamo ni empresas porque realmente son como sitios maravillosos de gente increíble. 3 Letras Pan tiene 2 obradores en Madrid y podéis pedir también por su web. Hacen roscones de Reyes todo el año, que ahora os puede parecer como que estáis saturados del roscón de Reyes, pero igual en abril ya lo empezáis a echar de menos y podéis consumirlo todo. Os han hecho las comidas que habéis tomado hoy, son recién horneadas esta mañana, que se levanta Nuria a las 5:30, ¿vale? O sea, que ya solo por eso, un aplauso, por favor, a Nuria. Y luego tenemos a Restor 7, que tiene un supermercado Zero Waste en Chamberí, porque aquí todos somos fans, como decíamos, de la sostenibilidad. Y oye, pues en vez de, no voy a decir marcas, ¿no? Pero en vez de comprar mucho plástico y muchas cosas malas, pues de repente decís, venga, este fin de semana voy a comer con conciencia. Pues os vais a Restor 7 y hacéis vuestros pedidos y luego también tienen cosas como muy para el skincare y esas cosas naturales que a mí me gustan más que la comida, si cabe. Luego tenemos ya estoy terminando, os lo juro, tenemos a Monkey Coffee, que es Kiko, que también le tenemos aquí, que viene a todos los eventos con su café de especialidad, que es una maravilla y se hacen colas, pero es que merece la pena porque realmente es un café buenísimo. O sea, no hace falta ser muy sibarita para saber que lo que estás tomando es diferente. Monkey Coffee no solo tiene café, sino que tiene una cafetería súper vintage y súper guay, que os podéis ir con vuestro ordenador a pasar la tarde, a comer algo. Es espectacular, es súper chula, os va a encantar estéticamente y gastronómicamente. Y finalmente tenemos convidas que no voy a hacer mucha mención hoy porque no las hemos traído, entonces da igual, ¿vale? Igual en otro evento podemos tener convidas, pero hoy no las tenemos. Así que ya estoy terminando, me voy a ir a contaros el tema de RISE. Permitidme aquí que lea. Aquí siempre a nosotros, desde la sede Creative Mornings, nos mandan un texto que me gusta compartir con vosotros para ubicarnos como en la misma página de cómo abordan el tema de este mes, ¿vale? Que en castellano podría ser como elevarse. Y luego, ya en base a esta lectura, vamos a ver cómo la ponente en cuestión de Madrid ha decidido hacer su abordaje. Así que procedo a leeros. Nuestro tema para enero es RISE. Fue elegido por nuestro capítulo de Tampa Bay e ilustrado por Miss Crit. El sol debe ponerse antes de que pueda elevarse. Así que recuerda, cada contratiempo puede superarse. Cada nuevo desafío nos impulsa a aprovechar nuestras reservas de esperanza y determinación. Para vivir una vida plena no debemos lamentarnos, debemos elevarnos. El fénix que resurge de las cenizas es una metáfora evocadora. La ardiente caída del ave mística simboliza la destrucción de viejas expectativas. Cada acto creativo es una transformación. Cada nuevo proyecto es un renacimiento. Nos elevamos de todo lo que vino antes. Por eso, levántate es un grito de protesta para los oprimidos. Pero todos deberíamos estar gritando, porque nuestro empoderamiento personal y colectivo están intrínsecamente vinculados. El surgimiento de diferentes voces crea una sociedad más rica y vibrante. El objetivo no es llegar a la cima, es elevarnos mutuamente. Juntos nos elevamos más alto. Bueno, pues con esta lectura ya paso a lo único por lo que habéis venido todos, aparte de a desayunar, que es a Teresa Zabel. Agradecerte, Teresa, que hayas querido participar en esta iniciativa, como os digo, a todos sin ánimo de lucro. O sea, Teresa también está apoyando en los Creative Mornings y queriendo compartir una mañana con vosotros.
Igual hay algunos que no la conocéis, otros que sí. Es la única española con 2 oros olímpicos en vela, o sea, es no solo en vela, sino con 2 oros olímpicos y luego en la disciplina de vela. Y Teresa también fundó la Fundación Ecomar, que se dedican al cuidado de nuestros mares y nuestros océanos. Entonces, con este tema de RISE, creíamos que Teresa era la persona adecuada e indicada para contarnos cómo ve ella esta temática. Un gran aplauso y muchísimas gracias. Buenos días, yo creo que se escucha bien, ¿no? Estupendo, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Gracias al Impact Hub de Barcelona también por cedernos este espacio y encantada de estar aquí con todos vosotros en Creative Mornings. Necesito el puntero. Vale, entonces, bueno, vamos a pasar directamente. Cuando me presentan, me suelen presentar con esta diapositiva. 2 oros olímpicos, 5 campeonatos del mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, lo único que puedo decir es que sí, que todo eso es cierto. Todo eso es cierto, me siento muy orgullosa de ello, pero no hay que irse a la línea de llegada, hay que irse a la línea de salida y entender cómo te tienes que elevar para poder llegar a la línea de llegada, porque esto no es automático, ni es donde llegas en el primer paso, es al final. Entonces vamos a empezar con un pequeño vídeo y luego ya entramos en materia. La mejor patrona y la mejor tripulante de una clase en la que todavía tienen muchas páginas por escribir. Campeonas olímpicas en la modalidad de 470 femenino, Teresa Zabel, Patricia Guerra. Bueno, esa fue mi oficina durante 20 años. No venía aquí al Impact Hub, iba allí. Y para poder entender un poco esta trayectoria, a mí me gusta utilizar este símbolo, el símbolo de los aros olímpicos. Yo creo que todos lo conocéis, es uno de los logotipos más conocidos que tenemos a nivel mundial y representa pues esos 5 aros. Muchas personas dicen que 5 continentes, yo digo que 5 valores, 5 valores, 5 pasos por los que tienes que pasar para poder conseguir lo que te propongas. Pero además los aros olímpicos o el movimiento olímpico es la máxima expresión del deporte, es el gran evento mundial que existe por excelencia, el más seguido también, pero al mismo tiempo es una filosofía de vida. Es una filosofía de cómo te planteas la vida. Entonces vamos a empezar por el primero, es el azul. Hemos separado los aros, que no se enteren en Lausanne, en la sede del Comité Olímpico Internacional, que seguro que no les gusta, y a este le llamamos un sueño. Y no es un sueño que nos despertamos por la mañana y decimos, he soñado que voy a ir a la luna. No, es un sueño que nosotros fabricamos despiertos. Es un sueño que se acaba convirtiendo en un objetivo, en un reto, y para lo que realmente tenemos que elevarnos para poder conseguirlo. Yo recuerdo perfectamente el día que yo empecé a tener claro mi sueño. Tenía 11 años y estaba sentada delante de una televisión. Estaba en Inglaterra, en casa de unos amigos de mis padres, pues lo típico, que vas a aprender mejor el inglés. Y el padre de la casa, que era un señor que siempre salía y jugaba con nosotros en el jardín, que a mí aquello me encantaba. Yo ya hacía deporte, atletismo, baloncesto, había probado la vela, pero no me había convencido mucho todavía a esa edad. Y un día dejó de estar en el jardín y yo fui a buscarlo. Y al final me lo encontré sentado delante de una televisión en el sofá. Y le pregunté, pero bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás fuera? Como yo no entendía que podías estar delante de una tele. Y me dijo, porque han empezado los Juegos Olímpicos. Y bueno, ¿y eso qué es? Total, que me sentó a su lado y me empezó
a explicar y a introducir en el mundo pues, de la alta competición. Y al final yo me quedé tan embobada con eso que esa misma tarde, sentada en esa televisión, yo tuve claro lo que quería conseguir en la vida: ir a los Juegos Olímpicos. Y en mis sueños más ambiciosos no solo ir, subirme al podio. Y eso fue un poco lo que me fue alimentando durante tantísimos años. Claro, vosotros, como ya sabéis el resultado final, parece que es lo decido y lo consigo. Pero no todo fue tan fácil. Entonces, vamos a pasar al segundo aro, que yo le llamo el aro del sacrificio. O sea, venimos del sueño, que es como un subidón, y de repente es como pegarte de bruces contra el suelo. Estamos hablando del año 76. Las mujeres no estábamos invitadas a ir a los Juegos Olímpicos. Podían ir en atletismo, podían ir en gimnasia, podían ir en natación y poco más. En España ni siquiera había línea presupuestaria para deporte femenino. Claro, todo esto ahora nos suena a imposible, pero eran los tiempos que vivíamos. Con lo cual yo empecé a navegar, gané mi primer campeonato de España con 15 años y los 3 primeros chicos los llevaban al campeonato del mundo y yo me fui para mi casa. Y a mí aquello me pareció lo normal, eran los tiempos que vivíamos. Hasta que un par de meses más tarde, a través de una gaceta náutica, leí cómo habían ido los chicos en ese campeonato del mundo y al final había una frase, un parrafito, que ponía: y el campeonato femenino lo ganó la sueca Marit Söderström. Y yo dije, ¿cómo que campeonato femenino? ¿Y yo por qué no he estado? Total, que ese día decidí que iba a ahorrar dinero para poder ir por mi cuenta al Campeonato del Mundo, porque me dijeron que yo no había estado porque no había dinero. Digo, vale, ¿es una cuestión de dinero? Vamos a buscar dinero. Claro, estamos hablando de que tenía 15 años. Pues lavé muchos coches, cuidé muchos niños, di muchas clases de inglés, de matemáticas, de lo que hiciera falta, y todo iba a una hucha. Y al año siguiente fui a Holanda, a mi primer Campeonato del Mundo, al primer Campeonato del Mundo, que fue una deportista española. Dormí en una tienda de campaña que tenía agujeros y me mojaba por la noche, porque en verano llueve en Holanda. Y durante toda la semana me alimenté a base de patatas fritas con ketchup y mayonesa, porque eso era a lo que daba mi presupuesto. Y allí descubrí una cosa muy importante, que las patatas fritas no solo le pones ketchup, también les puedes poner mayonesa. Y me pareció, wow, increíble. Total, y eso por no contar otras muchas bruces que me pegué. Ya contaré más adelante. Entonces, el tercer aro fundamental, el equipo. ¿Cuántas cosas somos capaces de hacer solos? Muy poquitos. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes del equipo que tenemos. En el mundo del deporte, tu primer equipo es tu familia. Tu familia es la que te lleva a ir, la que decide que lo puedes hacer, la que te apoya. Luego está tu club, luego empiezas con tu federación, el Comité Olímpico, o sea, realmente los patrocinadores, las empresas. El equipo es inmenso. Y aunque aquí en este barco íbamos solo 2 personas, el equipo que había afuera era mucho más grande. O sea, alguien te tiene que construir el barco, alguien te va a hacer las velas para que ese barco vaya rápido. Estas velas, todo esto lo empezamos a hacer en España. Partimos de cero, de una velería que nunca había hecho una vela para este tipo de barcos. La primera la usé yo y ganamos 3 medallas de oro en los Juegos de Barcelona, en 3 barcos diferentes. O sea, algo que realmente es un apoyo de la industria y para la industria. Y el equipo, al final, lo formamos todos. Entonces, los que están, digamos, en primera plana, se tienen que asegurar también de que los que están alrededor y apoyando se sientan parte de ese equipo. Vamos a pasar al siguiente aro, amarillo, estrategia. Esto cuando lo digo en los colegios a los niños me miran como diciendo, ¿y eso qué quiere decir? Pues fundamental en el mundo del deporte, en el mundo de la empresa y yo creo que incluso en el mundo de cada uno de nosotros. ¿Dónde estoy y a dónde quiero llegar? Entonces, ¿dónde estoy? Pues en mi caso yo era una persona que competía, joven, adolescente. ¿A dónde quiero llegar? A los Juegos Olímpicos. Eso no era fácil
hasta que llegó un día que la Federación Internacional de Vela, un poco empujada por el Comité Olímpico Internacional, decide que para el año 88 tenía que haber una categoría femenina. Había 7 de hombres en ese momento, pero tenía que haber una femenina. Y aquello fue como, wow, qué bien. Esto, yo cuando me enteré, ¿qué pensé? Esto lo han hecho para mí. Lo han hecho para mí porque yo llevo tanto tiempo deseándolo que realmente esto, cuando esto ocurre, yo tengo 19 años, pues llevaba 7 años, 8 años, pensando en que yo quería ir a los Juegos Olímpicos. Entonces yo empiezo a montar mi estrategia, que mi estrategia es empezar a navegar en un barco de 2 personas, nunca había navegado, irme a vivir a Barcelona, que es donde estaban las personas que sabían navegar ese barco. Ahí en mi pueblo, en Málaga, nadie había visto un barco de este estilo. Y evidentemente, si quieres ser el mejor del mundo, pues tienes que ir a utilizar todas las herramientas. Empiezo a descifrar un poco mi objetivo, qué quiero hacer cada año. Los objetivos grandes hay que trocearlos en objetivo anual, objetivo mensual, incluso objetivo diario. Seguro que todos, cuando tenéis algo importante que hacer algún día específico, cuando suena el despertador no os da pereza levantaros de la cama. Sin embargo, el día que no tenemos nada que hacer, es como que remoloneas. Pues, ¿yo qué hago? Cada día tengo algo importante que hacer. Y cuando suena el despertador digo, oh, hoy tengo que ir a Creative Mornings, ¡vamos! Y ya saltas. Claro, luego está la resiliencia. Yo creo que los que hemos hecho una carrera deportiva somos muy resilientes porque hay tantos imprevistos que van saliendo por el camino que realmente, si no te adaptas a ellos, morirás en el intento. Y el más fuerte, o sea, el que mejor sobrevive no es el más fuerte, es el que mejor se adapta al medio. Y en un deporte como este, que no sabes si va a hacer viento, poco viento, calor, frío, es que hasta qué traje me pongo es una decisión, pues realmente te tienes que adaptar a todo. Y luego, para ir a esos primeros Juegos Olímpicos, ese sueño que llevaba tanto tiempo persiguiendo, gané la selección para ir. Y un día nos convocaron a todos en una sala tipo esta para leer la lista de convocados. Y a pesar de haber ganado la selección, mi nombre no estaba en la lista. Os podéis imaginar, ¿no?, lo que eso supuso para mí. Fue un palo enorme. Primero, porque no iba a ir a los Juegos Olímpicos. Y segundo, porque no entendía por qué no iba a ir a los Juegos Olímpicos. Pero al final, pues otra vez, te elevas. Pasas tu duelo, lloras, pataleas, lo que quieras, pero luego te elevas y empiezas a decir, bueno, los siguientes Juegos Olímpicos son dentro de 4 años y encima son en mi país. Así que a poner toda la carne en el asador. Y de ahí sales más fuerte. Y el último aro, yo le llamo la suerte. Y seguro que muchos ahora estáis pensando, ¡jo, qué bien! Con un poco de suerte se puede conseguir un objetivo. Pues la verdad es que no. Pero sin la suerte, a lo mejor tampoco. Y luego la suerte es de los que trabajan, de los que la buscan. Muchas veces en el deporte hablamos de la suerte de los campeones, ¿no? El Real Madrid que está perdiendo la final de la Champions y de repente en el último momento, en un minuto de descuento, ¡pum!, mete un gol. ¿Pero por qué está tan ansiosamente buscándolo? Porque cree que la suerte está ahí, que todavía lo puede conseguir. Nunca das nada por perdido. Y esto es una actitud que se tiene en el deporte y que también se puede tener en la vida. Con lo cual, al final, yo siempre digo que el deporte o una carrera olímpica es la mejor escuela para la vida. Y con esto no digo que no haya que ir a la escuela o a la universidad. Pero este aprendizaje no te lo dan ni en la escuela ni en la universidad. Te la da en una carrera deportiva. Te la da haciendo cosas prácticas. Al final, todos aprendemos pues más o menos un 10, un 20% de lo que escuchamos, de lo que leemos, y aprendemos un 90% de lo que hacemos. Entonces hay que salir y hay que hacer las cosas, porque es la única manera de realmente quedarte con todo ese aprendizaje. Y ese aprendizaje de saber ganar, que hay que saber ganar, no todo el mundo sabe ganar. Ganan y luego tienen unas actitudes que dices, madre mía, hay que saber perder. Y luego sobrelevarse e intentar hacerlo mejor.
Intentar hacerlo mejor que tu rival, el trabajar en equipo, el orientarte a resultados, a objetivos, el ser resiliente. O sea, hay tantísimos aprendizajes. Después de los Juegos de Barcelona 92, nos hicieron una encuesta a todos los que habíamos participado no solo en los Juegos, en el proceso de selección también de los Juegos, que había gente que llegó a Juegos y había gente que no. Y en esa encuesta, pues os podéis imaginar, había opiniones de todo tipo, pero había una cosa en la que el 100% de los encuestados coincidíamos, que el haber hecho una carrera olímpica nos había servido como aprendizaje de vida. Y esto yo creo que es algo muy importante y que muchas veces no vemos. Muchas veces el deportista que no llega a conseguir sus objetivos, yo gané en Barcelona, para que yo gane otros tienen que no ganar. Y todos ellos o todas ellas habían hecho el mismo esfuerzo que yo, igual más, yo qué sé. Y sin embargo no volvieron a casa con una medalla colgada al cuello. Entonces, todas ellas, el aprendizaje es importante y sobre todo disfrutar del camino de ese aprendizaje. Porque a veces, y esto pasa mucho en el mundo del deporte y en la vida también, estamos tan enfocados en el objetivo que nos olvidamos del privilegio que tenemos de estar preparando eso todos los días del año. Y esto es algo que yo siempre recalco muchísimo. Pero claro, toda vida deportiva acaba pronto y te tienes que jubilar. No es lo mismo jubilarte con cerca de 70 años, que es cuando se jubila la mayoría de la población, con una vida ya consolidada, con familia, con ingresos, con una pensión, una casa, que jubilarte con 33, como me jubilé yo. Entonces, es un momento que los psicólogos dicen es uno de los momentos más difíciles de la vida, la jubilación. Pero tú aquí te tienes que volver a reinventar, tienes que volver a pensar y en qué quiero ahora dedicar mi tiempo, qué quiero hacer. Claro, mi carrera olímpica no era una carrera que digas, bueno, ya voy a manejar el patrimonio y vivo de esto. No, aquí si tenías suerte no tenías números rojos. Con lo cual yo tuve la fortuna de que cuando dejé de navegar tenía para sobrevivir un año y a partir de ese momento pues hay que ingresar. Y además una cosa curiosa que ahora gracias a Dios ha cambiado, tenía 0 días cotizados en la Seguridad Social, con 33 años. Bueno, pues hay que reinventarse. Y yo tuve muy claro que quería trabajar en 3 aspectos. Por un lado, y primero, la familia. La familia para mí, lo más importante. Tengo 2 hijos, que siempre digo que son mis 2 mejores medallas. Claro, yo soy su madre, ¿qué os voy a contar de ellos? Por eso pongo esta diapositiva, porque prefiero que ellos hablen de mí, que es lo que me produce muchísimo más orgullo. Entonces ellos son 2 personas increíbles, que ya también van transitando por sus sueños en la vida, los 2 emprendiendo, y la verdad es que no puedo estar más orgullosa de lo que estoy de los 2. Por otro lado, el trabajo. Hay que ganarse la vida. Entonces, yo he hecho trabajos bastante diferentes, me he reinventado ya varias veces. He sido diputada en el Parlamento Europeo, cuando el deporte entraba a formar parte de las instituciones comunitarias, vicepresidenta del Comité Olímpico Español, un poco reorientando el Comité Olímpico hacia los deportistas, porque como todas estas instituciones nacidas hace unos años estaban poco orientadas a los deportistas, la manera de pensar, las necesidades de cada uno, etc. He formado parte también de la UNESCO, haciendo asesoría deportiva durante 7 años en temas de dopaje internacional. He hecho muchas ponencias, charlas, me ganó la vida también como conferenciante y bueno, cosas muy, muy diversas. Cuando a mí me preguntan cuál es tu día habitual, yo digo, es que yo no tengo un día habitual. Para mí cada día es diferente, con lo bueno y con lo malo. O sea, realmente a mí me dicen a veces las amigas, no, apúntate a Pilates los lunes a las 7. Y digo, es que yo no sé que el lunes a las 7 voy a poder hacer Pilates. Entonces, bueno, para lo bueno y para lo malo. Y luego, el tercer pilar al que supe que me quería dedicar era lo que yo llamo la pasión. ¿Y mi pasión cuál es? Pues mi pasión es el mar. Claro, yo durante
20 años salía al mar todos los días y eso me dio la oportunidad de poder verlo en primera fila. La gran mayoría de las personas, como mucho, iban a la orilla algunos días al año. Y yo lo veía, y no solo el nuestro, el mar Mediterráneo o el Cantábrico. Empecé a ver mares de todo el mundo. Entonces, ¿por qué es importante el mar? Pues es que cubre más del 70% de la superficie de este planeta. Y más del 95% del espacio de este planeta es azul, son mares y océanos. Y sin embargo, ha ido menos gente a al punto más profundo de nuestros mares, que son creo que 14 kilómetros, que a la Luna, que está a 384.000 kilómetros. La gente dice, no, es que ir al mar hay mucha presión. ¿Ya? ¿Y a la Luna? O sea, los retos son los mismos. Si llegamos a invertir tanto en conocer la profundidad de nuestro planeta que en conocer otros, pues otro gallo nos cantaría. Se estima que ahora mismo los científicos dicen que conocemos el 10% de lo que hay en nuestros mares y océanos. Y sin embargo, bueno, ahora lo veremos, son vitales para nuestra supervivencia. Entonces, para que entendáis un poco cómo paso de ver el mar como mi terreno de juego a verlo como algo que hay que cuidar, os voy a poner ahora este vídeo. Me llamaban la hija del viento, por la relación tan especial que tenía con él. El viento soplaba y me impulsaba hacia mi sueño. Ese sueño que me haría tocar el cielo o aterrizar bruscamente al final de una ola. El viento era mi aliado, mi amigo y a veces mi rival más difícil, pero era lo que me mantenía en contacto con el mar. Ese mar tan inmenso que a veces me daba respeto. Ese mar que es la razón de ser de este planeta mal llamado Tierra. Ese mar que empezó como el medio para conseguir mis sueños hasta que dejé de fijar la vista en las velas para enfocar mi retina en él. Y comencé a darme cuenta de cuál era su problema. Nosotros éramos su problema. Todos disfrutamos del mar. Dependemos de sus beneficios. Lo necesitamos para respirar, para beber, para vivir. El mar no nos necesita. Pero lo estamos maltratando, contaminando, ignorando. Hoy lucho por el mar. Cuido el mar. Enseño sus beneficios para intentar lograr un cambio en la sociedad. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. ¿Vienes conmigo a ayudar? Pues hace 25 años, cuando dejé de navegar, puse en marcha una fundación, la Fundación Ecomar, con este lema: cuida de los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta. Tenemos que cuidar el planeta porque no hay otro. Si hacemos las maletas no tenemos dónde ir y tenemos que cuidarnos nosotros para poder disfrutar de vivir en este planeta. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos muchísimo con niños, porque al final cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, te tienes que ir a la gente receptiva y nosotros ya no somos receptivos, o sea, lo somos en un porcentaje, los niños son esponjas. Y nos gusta decir que educamos, que concienciamos, pero que también actuamos. ¿Por qué es tan importante actuar? Por lo que he dicho antes, nos quedamos con el 10-20% de lo que escuchamos, de lo que leemos y el 90% de lo que hacemos. Cuando a una persona le sacas al medio para hacer una actividad, realmente es infinitamente mayor el retorno que se llevan a sus casas. Tenemos 4 pilares fundamentales a través de las que actuamos. La Green Pola Ecomar es un programa que tenemos en centros náuticos, donde todas las personas que van a aprender un deporte náutico, vela, surf, buceo, cualquiera, aprenden también a valorar y a cuidar el medio en el que lo practican. Educación Ecomar, que hacemos en colegios,
Ahora acabamos de estrenar una plataforma educativa para poder escalar y estar en todos los institutos de España a un coste relativamente bajo para la llegada que supondría. Las limpiezas de costas, que al final es sacar a la gente a limpiar la costa, pero con el objetivo, además de recoger, evidentemente, de que aprendan a cerrar el grifo de todo lo que llega. Porque podemos salir a limpiar todos los días, no nos lo vamos a terminar. Solo nos lo terminaremos si realmente cambiamos hábitos y esto no lo produzcamos. Y luego, proyectos científicos. Estos los hacemos siempre en asociación con otras asociaciones, fundaciones, etcétera. Y ahora estamos trabajando con el CSIC, con la Federación de Deportes Subacuáticos. Hemos hecho ahí una gran asociación para poder replantar dentro del Mediterráneo la posidonia, que no sé si sabéis lo que es una planta marina que absorbe 17 veces más CO2 que el bosque del Amazonas y produce 17 veces más oxígeno. Y todavía lo estamos deteriorando continuamente y eso sería la muerte del Mediterráneo. Estos son los centros en los que estamos implantados a lo largo de toda España. Siempre buscamos unas maneras de hacer las cosas donde con un equipo relativamente pequeño podamos tener una llegada bastante grande para así ahorrar en costes y no ser pues una carga para todos los que nos apoyan. Entonces, para que entendamos por qué es importante el mar, yo aquí vengo desde hace unos minutos hablando del mar, pero muchas personas todavía no son conscientes de qué es lo que nos dan los océanos. Pues mira, nos dan cosas elementales para nuestra vida. Sin ir más lejos, aire. O sea, el oxígeno que respiramos, el 70% viene del mar. Y sin aire vamos a durar bastante poquito. Podemos sobrevivir minutos, como mucho. No sé si alguien ha hecho a veces el ejercicio de respirar la mitad. Es un ejercicio bastante interesante. Yo de pequeña lo hice mucho, pero porque era asmática, o sea, no por elección. Y yo recuerdo un día en la consulta del médico con mi madre, en la que el médico le dijo un montón de cosas que yo no entendí, era bastante pequeña, y al final acabó con una frase. Y le dijo, y señora, procure que esta niña no haga deporte. Eso sí lo escuché y lo entendí y pensé, pues ahora te va a enterar. Agua. El 1% del agua de este planeta es lo que tenemos a nuestra disposición para utilizar. Ese agua que cuando abrimos el grifo sale. Y el agua es la misma cantidad ahora que cuando empezó el planeta Tierra y cuando nosotros nos vayamos, si no lo hacemos bien, seguirá habiendo. El agua no es que haya más o menos. Es que lo distribuimos de una forma o de otra. Y esto es algo que solo podemos cambiar con nuestra forma de actuar. Pero nunca vamos a tener más agua que esa. Eso sí, la podemos tener todo metido en botellas en la estantería de un supermercado y entonces nos saldrá del grifo. O sea que realmente hay que pensar un poco cómo queremos gestionar ese agua para estos 7.000 millones de personas que vivimos en este planeta y que dentro de unos años se estima que seamos 10.000. Entonces, hay que repartir, porque si no, vamos a estar muy mal. Es una fábrica de vida. O sea, aparte de darnos el 70% del aire que respiramos y empezar el ciclo de agua en el mar, pues realmente nuestros mares y océanos absorben más CO2 que cualquier otro ecosistema y nos dan más oxígeno que cualquier otro sistema. Y ahí viven millones de especies. Muchos de ellos nos los comemos. Es la mayor despensa del planeta. Tú vas al supermercado y tienes que pagar. Tú vas a pescar y es gratis. Y hay millones de personas en este planeta que si no pudieran pescar y sacar algo del mar para comer, no tendrían prácticamente nada para comer y sobre todo no tendrían proteína, que es una de las bases de nuestra dieta. Entonces, sabiendo ya lo que nos dan nuestros mares y océanos, vamos a ver qué les devolvemos. Pues mira, lo primero que hacemos es que los sobrepescamos. Entonces,
el 90% de los depredadores que había en este planeta, en nuestros mares, ya no están. Las ballenas ya se lleva, pues no sé, 40 años con una veda de pesca y se están empezando a reproducir un poco para que veamos lo que tardan. Y el 63% de las especies están sobrepescadas. ¿Eso qué quiere decir? Que pescamos más rápido que el nivel al que ellos se pueden reproducir. Y por eso los pescadores cada vez pescan menos. Y cada vez pescan menos pescado y más de otras cosas. Lo calentamos. Todo este CO2 que estamos produciendo y que lo absorbe el mar no es a precio cero. Esto es calentando nuestros mares y océanos, que llegará un momento en que ese exceso de calor ya pues realmente no nos va a producir nada, se mueren los corales, se mueren las plantas, se muere todo lo que está dentro del mar porque no están pensados ni diseñados para sobrevivir. Lo desequilibramos. Cogemos mucho de uno y poco de otro. Seguro que todos habéis ido a bañaros alguna vez o habéis oído hablar de los enjambres de medusas. ¿Por qué hay tantas medusas? Porque hemos pescado muchas tortugas. Hemos matado muchas tortugas. En el Mediterráneo 20.000 cada año. La tortuga se come las medusas, es su manjar. Entonces, bueno, si no hay uno, habrá otro. Y luego lo contaminamos. Todos hemos oído hablar de la contaminación esta por plástico, bla, 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 que es muy importante, pero no es el reto más difícil al que se enfrentan nuestros mares. Pero luego hay contaminación acústica, minera, química, hay todo tipo de contaminación. Sin ir más lejos, ¿cómo lavamos la ropa? Influye directamente en el mar. Cada vez que lavas la ropa, una camiseta suelta 700.000 nanofibras, no visibles al ojo humano. Y eso acaba en el mar. Entonces, si tú lavas una camiseta de algodón, acabarán 700.000 microfibras de algodón en el mar. Pero si tú lavas una camiseta hecha con plástico reciclado, pues eso es lo que acabará en el mar. Y eso es lo que tú te comes. Todas las semanas una tarjeta de crédito de plástico. Así que, buen provecho. Aquí vamos a ver un poco el nivel de contaminación. El 80% de los residuos que llegan al mar vienen de tierra adentro. Una vez en el mar, tan solo el 30% va a flotar y permanecer en la superficie. Ecomar es una fundación sin ánimo de lucro a través de la cual llevamos más de 20 años trabajando para cuidar nuestros mares y océanos, con colegios, centros deportivos y grupos de personas para explicar cuál es el origen del problema y cómo podemos formar todos parte de la solución. En nuestras actividades impartimos nuestro taller azul de sostenibilidad para desenmascarar los falsos mitos y enseñar a todos los asistentes a saber actuar correctamente. ¿Y tú? ¿Quieres formar parte de la solución también? Bueno, ya he contado lo que he hecho yo y ahora os voy a contar qué podéis hacer cada uno de vosotros, porque de la solución tenemos que formar parte todos. Pues mira, yo siempre digo que lo suyo es el DOT. ¿Sabéis lo que es el DOT? En inglés es el puntito, ¿no? Pero para mí es do one thing. Haz una cosa. Y esto lo cuento siempre porque cuando salimos de un sitio que nos han dicho tienes que separar la basura y tienes que hacer esto y tienes que... Llegas a casa y dices, ya ni me acuerdo de lo que me han contado. Entonces yo siempre animo a las personas a decir, elige una cosa que vas a hacer. Y esto yo lo hice con una amiga hace más de 20 años cuando decía, yo es que no puedo separar las basuras porque no tengo sitio. Y digo, no separes las basuras, solo separa el vidrio. Al mes que fui a su casa ya pasamos del DOT al DAT, do another thing. Digo, bueno, pues mira, ya que el vidrio lo tienes aquí encajonadito, ahora vamos a pasar a los envases. Y ya vas avanzando. Entonces aquí tenéis un menú de cosas que podéis hacer, cada uno que elija. Hay muchas más, evidentemente. Esta es una idea que traigo yo. Pues mira, reduce el un solo uso. Hay muchísimas cosas que usamos una sola vez en la vida
Y realmente no es necesario, no le hacemos un favor. Muchas personas piensan, bueno, pero es que luego se recicla. ¿Ya? ¿Y a qué coste? O sea, no sé, seguro que os habéis dado cuenta, yo me traigo mi botella de agua. No compro una botella de agua en el súper para entrar aquí y luego descartar el envase. Además, en Madrid abres el grifo y el agua es magnífica, mejor que mucha de la embotellada. Puedes comprar productos sostenibles o de origen local. El otro día en la frutería me ofrecían cerezas que venían de Chile. Y le digo, pues mira, pues no, me encantan las cerezas, pero no las voy a comer. Esperaré a que llegue la época de las cerezas. La relación con el plástico. Yo no soy antiplástico, porque hay plásticos que son muy necesarios y nos han traído muchísimas ventajas a nuestra vida y a nuestra calidad de vida. Pero hay que plantearse la relación con el plástico, sobre todo la del un solo uso, porque realmente no es necesaria. Podemos reducir nuestra huella. O sea, no comprando cosas de un solo uso ya la estamos reduciendo. Yo sé que muchos habéis venido en transporte público andando. Yo he venido andando. Y al final, oye, pues mira, una huella menor que he creado. Y luego si tengo que ir en coche porque ya está más lejos, voy en un Volvo eléctrico. Te puedes involucrar en limpiezas de costas. Primero porque recogemos. Segundo porque es súper divertido. Lo pasamos fenomenal. Y tercero porque se aprende mucho. Luego podemos reducir, reutilizar y cuando acabe, separar para reciclar. Pero no tenemos que hablar del reciclar al inicio. Primero tenemos que poner especial énfasis en el reducir todas esas cosas que tenemos. ¿Se necesitamos comprarnos 4 abrigos al año o podemos comprarnos un abrigo que nos dure 4 años? En el tema de la moda hemos pasado en los últimos, no sé, 20 años por una transformación bastante interesante y a la vez peligrosa. Si queréis en casa podéis poner en internet en desierto de Atacama ropa y veis las imágenes porque se está convirtiendo en el gran basurero de la ropa usada que nadie quiere. Los océanos. O sea, en esta vida, en este planeta hay vida porque hay océanos. En todos los demás planetas que hay por allí no hay vida. ¿Y por qué no hay vida? Porque no hay mares y océanos. Y hace una temperatura tan elevada que es que no puede haber vida. Entonces, o los cuidamos o realmente nos estamos quitando el chaleco salvavidas en medio del mar. O sea, es por nuestro bien. El agua. El próximo gran reto al que nos enfrentamos es el reto del agua. El reto del agua, muchas veces abrimos el grifo y no pensamos. Ya lo estamos viendo, ¿no? En Cataluña creo que están en el 17% de agua en los pantanos. Ya les han puesto limitaciones. Yo de pequeña recuerdo de mi madre llenar un par de cubos de agua por la noche porque el agua lo cortaban. Y vamos a volver a eso, porque no hay y no la estamos gestionando. Y si no llueve, pues peor. Lo que hablábamos antes de la ropa. Compra y lava la ropa con inteligencia. Yo creo que esto es súper importante. No solo el tema de la ropa, sino los jabones, el cómo lo lavas. Si tú lavas la ropa a 90 grados, pues evidentemente soltará más que a 30 o 40. Y el último, hazte socio de Ecomar. Esto es un chollo. Aquí tenemos una socia que os puede decir y realmente los primeros 250 euros que se donen cada año a una fundación sin ánimo de lucro, como es la nuestra, el 80% viene retornado en la declaración de la renta, con lo cual es un win-win para todos. Y nada, gracias a todos por vuestra atención y encantada de contestar cualquier pregunta. Siempre, yo os voy pasando el micro. Pero siempre cuestan venir, pero luego empiezan. ¿Sí? Pero alguien tiene que ser el primero. Venga. Os paso el micro para la grabación del vídeo para que se escuche. Vale. Hola. Yo tengo una pregunta más en el plano deportivo. Una vez que te retiras siendo tan joven,
¿has logrado encontrar en algún otro ámbito de la vida la adrenalina que se siente compitiendo, la adrenalina que se siente entrenando, la adrenalina que se tiene que sentir en el mar a esa velocidad? ¿O es muy complicado? Hombre, es complicado la adrenalina de unos Juegos Olímpicos, pero también os digo una cosa, el momento de los Juegos Olímpicos es un momento que también te da mucho yuyu. O sea, tú estás allí y no es solo que puedas conseguir o no tu objetivo, es un momento en el que de repente parece como que todo el mundo se te está mirando, para lo bueno y para lo malo. Y muchas veces el miedo más real que tenemos los deportistas en un evento como son los Juegos es el no conseguirlo y no estar a la altura y decepcionar a mucha gente, y es como lo que más miedo te da. Entonces, esta adrenalina no, pero se encuentran otras adrenalinas, y realmente la fundación para mí es un reto importante. Ahora estamos creciendo, estamos cada vez presentándonos a más proyectos, a ser más útiles para la sociedad, y luego en la vida pues también me voy presentando a retos personales importantes, con lo cual lo importante siempre es tener un objetivo. Yo siempre digo que una persona sin objetivo es como un barco sin timón. Entonces, el tener un objetivo al que te vas dirigiendo es muy importante. Y de hecho yo a finales de cada año me siento conmigo misma y hago un poco de reflexión de cuáles son mis objetivos del año siguiente. Y los tengo apuntados en mi agenda. Y entonces voy repasando cada 3 meses o así, a ver si voy por buen camino, pero voy realmente planteándome cosas. Porque si nosotros no decidimos lo que nosotros queremos hacer, la vida lo decidirá por nosotros, y no siempre con el mejor criterio. Con lo cual, yo creo que esa adrenalina, esos objetivos, es cuestión de cada uno de nosotros. Yo tengo otra que no he surgido ahora. Es que si no, no te graban. Ay, vale, perdón, es cierto. Que cómo se duerme la noche de antes de una prueba de los Juegos Olímpicos. O sea, ¿eres capaz de conciliar el sueño o es imposible? Bueno, se duerme regular, por no decir bastante mal, porque claro, tienes ya solo conciliar el sueño. Yo tengo la suerte de que siempre he dormido bastante bien, en general. Evidentemente, la noche antes de algo tan importante como eso, no duermes del todo bien. De todas formas, os voy a compartir una anécdota, y en los Juegos de Barcelona, la noche antes de la primera regata dormí mucho mejor que la noche después de la primera regata, porque cuando llegamos a Barcelona 92, Patricia y yo éramos campeonas del mundo, campeonas de Europa y campeonas de España, y número 1 del ranking mundial, o sea que realmente éramos las favoritas. O sea, si ganábamos habíamos cumplido, y si no ganábamos era un poco lo que te preguntan, de qué te ha pasado. Claro, que parece que ser el primero del mundo es salir de casa y ponerte a andar. No, es mucho más que eso. Entonces, teníamos ya un poco decidido, la vela es una competición larga. O sea, no es como, no sé, 100 metros lisos. Sales y en 10 segundos has acabado. No. Aquí es la suma de una serie de regatas, y no te interesa hacer un primero y un 20. Es mucho mejor hacer, no sé, un tercero y un cuarto, porque al final la regularidad es la que te va a premiar. Total, que teníamos claro que no íbamos a arriesgar en la primera regata, y luego ya vas viendo. Esto es una estrategia, es como un juego de ajedrez. Y salimos bastante mal en la primera regata. Sin embargo, había alguien que se había adelantado en la salida, y sabíamos que no éramos nosotras porque habíamos salido bastante mal. Y cuando llegamos a la primera boya, había una pizarra de quién estaba fuera de línea y ponía España. Yo lo tuve que mirar 5 veces pensando, no, esto no me puede estar pasando. Total, que cuando tú estás en la pizarra te tienes que retirar, si no te pueden echar del campeonato. Nos retiramos, bueno, ya os podéis imaginar la situación destrozada. Llegamos a tierra y nos dicen, no, a ver, no os preocupéis, no es España, es Estonia la que estaba fuera. Tenemos el vídeo, Televisión Española lo había cogido en un vídeo desde un helicóptero, y ya estábamos gestionando tener el vídeo. Bueno, presentamos una reclamación, presentamos el vídeo, todo esto, claro, te estoy hablando que pasan horas y horas y horas. Y cuando presentamos el vídeo ya eran como las 11, 12 de la noche, delante del jurado, de los jueces,
Y bueno, se dieron cuenta de que había habido un error, de que España no estaba fuera, Estonia estaba fuera. Hasta que de los 5 miembros del jurado a uno se le ocurrió decir que no tenían por qué aceptar el vídeo como prueba, porque el vídeo no era oficial del campeonato. Es cierto, no había vídeo oficial del campeonato. Y la persona que estaba en el comité de regatas y que había apuntado a España tampoco quería decir, pues me he equivocado. Resumen, nos vamos a dormir a la 1 de la mañana con un descalificado en la primera prueba. O sea, éramos últimas. Y con la estadística que conocíamos muy bien, de que nadie había conseguido nunca una medalla de ningún color en Juegos Olímpicos con un 0 el primer día. Y claro, ahí sí que tuvimos que elevarnos. Pero bien, y nos miramos y dijimos, a ver, Patricia, primero, matemáticamente es posible y las estadísticas están para romperlas. Mañana vamos a hacer una buena regata y a partir de allí vamos a ver. O sea, otra vez, los objetivos los reduces. ¿Por qué? Porque si piensas en el objetivo final te da un yuyu que dices me voy para mi casa ya. Entonces lo acotas. El día siguiente hicimos una buena regata. Y esa noche, mañana, vamos a volver a hacer una buena regata. Y así fuimos día tras día, hasta que empezamos otra vez a entrar. Y en la penúltima regata teníamos a las neozelandesas, a las americanas y a las japonesas que nos llevaban unos cuantos puntos. Y ese día fue cuando hicimos una regata magistral, porque íbamos a por ellas, les tapábamos el viento, las hundíamos, luego nosotras remontábamos y conseguimos hacer un primero y meterles bastantes barcos. Y así ya el último día pues tuvimos que hacer una buena regata y rematar, pero bueno, lo pusimos un poco, pusimos el balón para chutar a puerta. Y lo conseguimos. Pero ya realmente esa fue la noche, contestando a tu pregunta, que peor dormí. Bueno, primero gracias por todo lo que haces ahora con la fundación y con el trabajo, porque lo estás haciendo para todos nosotros. Y te voy a hacer una pregunta que si te hubiera conocido hace 10 años no lo hubiera hecho, pero viéndote tan joven, tan pequeña, haciendo todas esas maniobras en un mar lleno de olas y cosas así, ¿qué decían tus padres? O sea, porque yo como madre no podría verte, o sea, lo miraría después cuando sé que llegaron bien. Sí, es verdad, salir al mar, el mar es inmenso y yo no soy muy grande. De hecho, cuando deciden que un barco es categoría olímpica femenina, no se rompieron mucho la cabeza en la Federación Internacional de Vela. Cogieron un barco de hombres y dijeron, pues las tías que navegan en esto también. Claro, lo dices así y no parece tan difícil, pero es que un barco, un 470, necesitas 140-145 kilos para navegarlo bien. Y 2 mujeres no pesamos eso. Mi peso son 54. Cuando navegaba y ahora, 54. Entonces, realmente, ¿qué necesitaría tener a mi lado para llegar a 140 o 145? Un elefante. Y no existe. Yo tuve siempre la suerte de tener tripulantes grandes, estupendas, maravillosas, las mejores. Pero Patricia pesaba 69 kilos. Entonces 69 y 54 pues es lo que es. Entonces, claro, los primeros años del 470 lo pasamos fatal, porque no controlábamos el barco. Cuando soplaba un poco realmente es que no lo controlábamos y tuvimos que hacer ahí un esfuerzo de gimnasio, preparación física bastante importante. Y mis padres yo creo que no eran del todo conscientes de lo que yo hacía. A ver, todo lo que te pasa en la vida tiene la parte buena y la parte mala. Cuando yo empiezo a navegar en serio, competir, 13, 14 años, mis padres se estaban separando. Y ahí había un poco de descontrol en casa. Pues claro, ¿tú qué haces? Aprovechas el descontrol y te vas a navegar. Y entonces de repente les digo, no, me voy a Holanda a un campeonato con 16 años. Claro, lo cuento por un lado y lo cuento por el otro. Y entonces, ¿cómo te vas a Holanda? ¿Y cómo vas? No, me llevan por ahí. Ah, ¿y esto tienes dinero? Sí. Bueno, pues me voy a Holanda. Tampoco había móviles, no te mandaban WhatsApp, no te controlaban. Pero yo muchas veces lo he pensado. Si mis hijos hubiesen querido hacer lo que hice yo,
me daría algo. Sí. Yo te quería preguntar cómo se gestiona el tener una compañera y estar todo el rato con una compañera, porque al final es como un triunfo compartido, también te puede servir a nivel de cuando tienes un socio, o sea, cómo das con el clavo, cómo se gestiona esa relación. Mira, yo siempre digo, si realmente quieres saber si eres compatible con una persona, métete en un barco. Claro, piénsalo, es un espacio muy reducido, y es un espacio muy reducido que estás así, ¿eh? Yo no estoy aquí y tú allí, estamos juntas, porque además los pesos muchas veces los tienes que ir hombro con hombro para juntar los pesos dentro del barco. Y luego nosotros viajábamos por carretera. O sea, aquí lo de la vela y todo esto, dicen, no, esto de la vela son unos pijos. Sí, pues vente a verlo. Nosotras acabábamos el entreno y teníamos que ir a una regata, no sé, a Francia, a Holanda, montábamos el barco en el remolque, lo atábamos, lo enganchábamos detrás del coche y conducíamos. Y al llegar allí montábamos el barco, o sea que realmente es como si Fernando Alonso fuese su mecánico, su gerente de equipo, o sea, éramos todo en uno. Aprendizaje estupendo, porque aprendes muchas cosas que ellos no han tenido la suerte de aprender, pero es una convivencia muy intensa. Entonces, hay parejas de gente que navega fenomenal y que se acaban rompiendo por la convivencia. Yo la verdad es que con Patricia tuve una convivencia muy buena y con Begoña, que es la persona con la que fui a los Juegos de Atlanta, también tuve una convivencia maravillosa. Ellas dos muy diferentes entre sí, pero yo creo que también tengo la suerte de que me sé adaptar a la gente. Muchas veces es, no, esto es así porque sí. Pues no, pues a lo mejor yo no soy tan tajante en esas cosas. Que luego puede llegar un momento en el que a lo mejor ya estás hasta aquí y la sueltas. Pero en general yo tenía muy claro que la convivencia era un factor clave de conseguir el éxito. Entonces, bueno, pues no tiras de la cuerda más de lo necesario para que no se rompa. Pero sí, es una convivencia. De hecho, cuando se van a la vuelta al mundo, que a lo mejor no se bajan del barco en 6 meses, salen de allí y son o íntimos o no se hablan. O sea, no suele haber un término medio. Y es verdad, es una convivencia súper intensa. Además, no es una convivencia para convivir, es una convivencia para o lo consigues o no lo consigues. Y de todo lo que lo intentamos, lo conseguirá uno. Entonces, claro, los nervios a flor de piel. Yo te quería preguntar, porque antes estabas comentando lo que te dijeron tus padres cuando empezaste con la vela. Realmente, después de las experiencias que has vivido tú y después de también fundar Ecomar, ¿tú qué les transmites a tus hijos de todo lo que has vivido y de tus experiencias? Mira, yo a mis hijos les transmito que lo intenten. Tú tienes un sueño, decides lo que quieres hacer. Yo muchas veces hablo con ellos de sus objetivos y de hecho tengo a los dos emprendiendo, con dificultades. Yo no te voy a decir que es un camino de rosas, porque no lo es, pero los dos están emprendiendo. Entonces, mis hijos tienen la suerte de que hablan idiomas, de que tienen un nivel tecnológico grande, de que tienen mucha mundología, han viajado mucho, conocen culturas, conocen maneras de pensar y esto les ayuda mucho a poder desarrollar sus objetivos. Pero yo un poco lo que les digo es, decide lo que quieres hacer, inténtalo, no tengas miedo de fracasar. Al final, el no conseguir un objetivo no es un fracaso, es un aprendizaje. Cada vez que pierdes, estás aprendiendo para luego poder llegar a ganar o a conseguir tu objetivo. Con lo cual, yo con ellos hablo mucho de todo esto y luego, sobre todo, una cosa muy importante y que repito constantemente, que es disfruta del camino. O sea, realmente, todos los que estamos aquí vivimos en una zona del mundo donde nos podemos plantear proponernos un objetivo. Pensar que hay mucha gente que su objetivo cuando se levantan por la mañana es a ver si voy a tener agua para beber o algo para comer. Nosotros no tenemos que pensar en eso. Entonces,
démonos cuenta de lo privilegiados que somos, porque muchas veces solo nos enfocamos en lo que no tenemos y no pensamos en lo que tenemos. Y el camino hay que disfrutarlo. Y esto es algo, yo lo disfruté, pero lo podía haber disfrutado más. Cuando ya dejas tu carrera deportiva y empiezas a mirar para atrás y dices, ¡jo! Qué chulo ir cada año a este sitio y qué bonito salir todos los días al mar y qué... Bueno, pues disfrútalo mientras lo hagas, porque luego pertenece al pasado, ya no pertenece ni al presente ni al futuro. A ver, Jonathan. Nada, primero, buenos días, Teresa. Es un placer. Y te quiero dar las gracias y creo que todos estaremos de acuerdo en ello, porque, y hablando un poco de la Fundación Ecomar, estás velando por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. El tema de los mares y océanos hay que tomarlo, como lo has dicho, con mucho interés y con mucho ojo. Y hablando de la Fundación Ecomar, considero que quizás muchos de los que estemos aquí tengamos esa duda o esa inquietud de que ese mensaje hay que hacerlo llegar, hay que difundirlo aún más. Para los que estamos presentes, ¿qué debemos de hacer o cómo contactarles para que la Fundación Ecomar vaya a colegios, a empresas, o cómo ser voluntarios y poner nuestro granito de arena? Bueno, muchas gracias. Primero nos podéis seguir en redes, Fundación Ecomar, y así vais viendo lo que vamos haciendo. Tenemos una página web también y os podéis apuntar a formar parte de la solución. O sea, nosotros cuando vamos a limpiar playas, vamos una parte del equipo de Ecomar, Jonathan es una parte de ese equipo, pero llevamos también personas que van trabajando con nosotros de manera recurrente y al final yo siempre digo, porque yo aparte de la fundación tengo días de trabajo, me tengo que ganar la vida y para mí los mejores días de todos son los días que estoy de actividades con la Fundación Ecomar. Es cuando mejor me lo paso. Mucha gente dice, jo, es que hay que ir otra vez a Galicia a recoger pellets. ¿Quién puede ir? Yo. Yo voy. Y realmente es divertido y cuando tú estás ayudando a alguien, yo creo que la persona que más sale ganando es la que está ayudando, más que al que ayudas. Y esto es algo que te das cuenta cuando lo empiezas a hacer. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Teresa, ha sido increíble escucharte. Quería que todos pudierais ver lo que ha hecho Lara de Visual Materia, que es una pasada. Lo dejamos aquí puesto ahora para los que estáis detrás, os podáis acercar a verlo. Pero bueno, esto es un resumen de lo que nos ha ido contando Teresa a lo largo de la ponencia. Es un trabajo increíble el que hacen desde Visual Materia Lara y Alex, que hoy no ha podido venir. Así que nada, simplemente mención especial también al trabajazo en directo que habéis visto, que es espectacular. Gracias, Lara. Otro aplauso. Y nada, chicos, a los demás, simplemente ya por cerrar, convocaros. Espero que si ha sido la primera vez que veníais al Creative lo hayáis disfrutado. Si tenéis feedback, encantados de recogerlo y que me lo contáis. Espero que no sea muy malo. Y convocaros al próximo Creative el próximo 23 de febrero, que lo vamos a hacer en otro Impact Hub. Va a ser en el de Chueca y va a ser el primer evento que hagamos con aforo de 100 personas. Así que decídselo a vuestros amigos, por favor, porque me daría mucha pena que no lo llenáramos. O sea que nada, muchísimas gracias. Nuestra cuenta de Instagram es cm_Madrid y si ponéis fotos y todo eso, pues vendrán 100 personas al próximo evento. O sea que os digo ya la ponente antes de que se me olvide. No sé si sabéis lo que es Time Out, pero Time Out es una empresa de medios y hostelería y se dedican a hacer pues, muchas actividades culturales, locales y demás. Entonces vamos a traer a Mabel Mas, que es la CEO en España y Portugal de Time Out, ¿vale? El tema es native en inglés y bueno, queríamos hablar un poco de cómo se instaura Time Out y respetando lo nativo de las ciudades, así que una mujer emprendedora, otra supermujer que viene en febrero a contarnos cosas interesantes. Mil gracias y buenos días.